he aprendido durante estos últimos años a no desperdiciar el tiempo hablándole cosas a las emociones de la gente. Yo creo que pasé gran parte de mi vida haciendo eso, hablándole a las emociones para que la gente aplaudiera, gritara, y la gente salían de una reunión emocionados, exaltados, sudados, cansados, pero no edificados. Y creo que la gran tarea, y es a lo que me he dedicado en estos últimos años, es poder edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque usted nada haría con salir emocionado de una reunión habiendo perdido 3, 4 horas de su vida, y cuando llega a su mundo real, cuando sale de esta cápsula de bendición a la realidad diaria de su vida, pues se da cuenta que no tiene las herramientas, porque solamente usted fue afectado en las emociones. Y lo que necesitamos es una iglesia edificada sobre el fundamento que es Cristo. El apóstol Pablo decía esto. Él decía a los corintios, les decía: cuando estuve entre ustedes me propuse, escuche, me propuse, o sea, él se hizo el firme propósito de, porque uno como predicador está tentado a decir cosas bonitas, agradables, para que lo aplaudan, para buscar seguidores, fans, likes, corazoncitos, manitos, etcétera. Pero ante la responsabilidad que tenemos, el apóstol Pablo dijo: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Esto se trata de la cruz. El evangelio es el mensaje de la cruz. La cruz lo cambió todo. En la cruz hubo un antes y un después. En la cruz el Señor dictó la sentencia universal de victoria. Él dijo: consumado es. Todo evangelio fuera de la cruz no es el evangelio de Cristo. Por eso el apóstol Pablo le decía a los Gálatas: si alguien viene a predicarles otro evangelio. Y usted se preguntará: ¿cuántos hay? Pues hay dos: el evangelio de la cruz y el que no la menciona por ningún lado, el que la cruz no es importante. Hay el evangelio del tú, el evangelio del yo. Tú puedes, vamos, esfuérzate, hazlo. Está el evangelio que usted necesita ser motivado, el evangelio que usted necesita ser sanado de sus heridas almáticas. Es que me hirieron. Y está el evangelio de la cruz. El evangelio de la cruz es donde usted ya no vive, donde usted tiene que tomar una decisión firme. Porque si usted va a continuar en esta vida sin la cruz, desprendido de la cruz, usted no va a llegar muy lejos. Este es el evangelio de la cruz. Por eso el gran apóstol Pablo dijo: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Cristo y a este crucificado, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El evangelio de la cruz te conecta a una fe sobre el fundamento del poder de Dios. El evangelio de la sabiduría humana te desconecta de tu verdadero fundamento, te coloca en la arena, en arenas movedizas, en donde cualquier problema te hunde.
pero en la cruz está la victoria. En la cruz fue anulada el acta de los decretos que te era contraria. En la cruz fue despojado Satanás de todo poder. En la cruz estuvo la sanidad de tu vida. En la cruz fue clavada toda maldición. En la cruz está tu victoria. Y de la cruz la resurrección. Aleluya. Alguien tiene que decir amén. No es que Pablo no sabía muchas cosas. Él se propuso no saber otras cosas. Usted me podrá preguntar acerca de esto, puede ser que lo sepa, pero a lo mejor sé la respuesta, pero me propuse no saber sino la cruz. Amén. Escuché una pregunta que hizo, no sé si un pastor o un líder, cuando estaba predicando el apóstol, y me hizo recordar algo. Cuando se presentaron los griegos, ¿quién fue el que hizo la pregunta? Allá está, un hermano allá. Él hizo una pregunta. La pregunta era si ese pasaje de la Biblia donde dice que vinieron unos griegos a preguntar por Jesús, y entonces le dicen a Jesús: mira, ahí hay unos griegos preguntando por ti. Y Jesús dijo: ha llegado la hora. Permítame contarles algo de ese episodio, porque tiene que ver con lo que vamos a hablar, tiene que ver con la cruz. Jesús había estado predicando que Él iba a morir en manos de los romanos. Él le hablaba a los discípulos: es necesario que yo vaya a la cruz. Es necesario, a ustedes les conviene que yo vaya a la cruz. No los dejaré huérfanos, les enviaré otro consolador, etc. Y los discípulos no podían discernir: oye, ¿por qué el Señor quiere morir? Y Él decía: no estoy muriendo por gusto, estoy muriendo porque es necesario. Y unos minutos antes, unas horas antes, aparecen en el escenario unos griegos. El historiador Josefo dice que esos griegos eran unos emisarios del rey Edesa de Grecia, quien, habiendo sabía qué era lo que estaba en el ambiente, que Jesús iba a morir, porque no solamente por un propósito, sino porque los judíos ya estaban planeando matarlo. Y el rey Edesa manda unos emisarios griegos a decirle al Señor: yo puedo darte un salvoconducto y sacarte para que no mueras. Cuando esos griegos llegaron y le dijeron esas palabras a Jesús, el Señor dijo: ha llegado la hora. Ha llegado la hora, porque sin la cruz no hay victoria. El enemigo te va a ofrecer: bájate de la cruz, salte de la cruz. Pero este es el evangelio de la cruz. Yo quiero esta mañana hablarles de un tema. Se llama la milla extraordinaria. Y quiero hacerle una pregunta. Así que esta es la pregunta: ¿cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría usted si alguien en la calle, por ejemplo un policía, un militar, alguien en autoridad, lo obligara a usted a hacer algo en contra de su voluntad? ¿Cómo se sentiría usted? Yo creo que además de sentirnos incómodos, mal, nos sentiríamos enojados, nos sentiríamos indignados, y de pronto a decir: ¿y por qué yo tengo que obedecerlo a usted? Pero en la época de Jesús era común, escuche, era común que los soldados romanos obligaran a los ciudadanos a llevar cargas por una milla. Amén. Cargas pesadas. Y estas cargas las tenían que llevar por una milla
de manera obligatoria, sin derecho a negarse, sin derecho a ser remunerados, a que les pagaran por eso. A veces los obligaban a utilizar sus caballos, sus animales, sus asnos, sus carruajes o sobre sus propias espaldas. Un soldado colocaba una carga y le decía: camine y lléveme esta carga para aquel lugar. Y la gente tenía que dejar, si iba con la familia, con los hijos, con la esposa, o si estaba haciendo cualquier cosa, tenía que dejarlo y llevar la carga por una milla. Esto era común porque existía una ley en el Imperio Romano que se llamaba la ley de Angaria. La ley de Angaria era que todo ciudadano, si era requerido de llevar una carga por una milla, estaba obligado a llevarla. Si no, estaba en un delito de desobediencia, de insurrección. Por eso la gente que no quería ir a la cárcel y no querían ser castigados, preferían llevar la carga por una milla. Una milla eran 1000 pasos. No había manera de medir la milla sino contando los pasos. Los soldados romanos, cuando iban a conquistar, ellos acostumbraban a ir al trote. Iban trotando, dando pasos largos. No iban corriendo, pero tampoco iban caminando despacio. Ellos iban todos de manera uniforme porque eran militares. Iban en escuadrones, avanzando en escuadrones, todos corriendo al mismo paso, trotando, y cada 1000 pasos era una milla, una miglia en latín, miglia, de ahí viene milla. Es decir que una milla realmente eran 1000 pasos de un soldado romano en planes de conquista. Pero ese término se popularizó y cuando se establece la ley de Angaria, la gente está obligada a llevar una carga por 1000 pasos. Después de 1000 pasos, ya el soldado no podía obligar a nadie a llevar la carga y la persona tenía todo el derecho de soltar la carga porque ya había caminado su milla, ya había caminado sus 1000 pasos. ¿Por qué los romanos tenían esta ley? Porque la tomaron prestada. Se llamaba la ley de Angaria porque antes que los romanos existieron otros imperios, entre ellos el imperio persa. Los persas, hubo emperadores que tenían unos emisarios. Los persas estaban como obsesionados en las comunicaciones. Ellos abrieron vías de comunicación. Porque era muy difícil, por ejemplo, que el rey diera una orden y el imperio persa era tan vasto, era tan grande, que la orden del rey era desconocida en la mayor parte del imperio. Era conocida en la corte, era conocida en la ciudad principal, pero el rey quería que sus edictos, que sus órdenes fueran conocidas en todo el imperio. Y no solo conocidas, sino también obedecidas. Entonces el rey de Persia tenía un equipo de gente, de una especie de pelotón, de hombres entrenados para comunicar las noticias del rey. Y esos hombres eran llamados los ángaros. Un ángaro era como un oficial del rey que tenía plena autoridad de que en la ruta que se le trazaba, si le decían: usted, por ejemplo, va a ir desde Neiva hasta Cartagena y se va a ir por esta ruta, y usted era el ángaro, todo lo que quedaba en el camino, en esa ruta, ese ángaro tenía la autoridad de disponer de la gente, de dinero, de recursos, de lo que fuese, con tal de que el mensaje del rey llegara a su destino lo más pronto posible. Entonces los ángaros salían en escuadrones, no era uno solo, salía un grupo
de ángaros, de soldados, emisarios, con la orden del rey. Y empezaban a cabalgar por las rutas cuando llegaban, y los caballos estaban exhaustos, extenuados. A veces los caballos morían. Y entonces en el lugar más cercano venían a una casa y le tomaban los caballos, les tomaban las bestias, o le decían: prepárenle comida a mi pelotón, hoy vamos a dormir acá. Si necesitaban hasta una mujer la tomaban, lo que sea. Era arbitrario eso, pero era una ley, era una orden del rey. Entonces, de allí los romanos toman la palabra de ángaro. Ellos empiezan a tratar de cambiar y de acomodar ese principio, y lo convirtieron en una ley que la llamaban la ley de Angaria. Y la redujeron para no abusar de la gente, la redujeron a que si un soldado te obligaba a caminar 1000 pasos, tú estabas obligado. De allí parte esa ley. Esa ley de Angaria era irritante, a la gente no le gustaba, a nadie le gusta que lo obliguen. De hecho, la palabra Angaria significa enojo y significa opresión. Imagínense, la ley de Angaria era la ley del enojo, la ley de la opresión. No me importa si te enojas, no me importa si te sientes oprimido, tienes que obedecer esta ley. Por eso la gente maldecía a los opresores, por eso la gente se molestaba. Pero Jesús enseñó un principio. Jesús dijo a sus discípulos que puedes caminar 1 milla más. Tú debes caminar la milla ordinaria. Pero levante sus manos y diga conmigo: pero Jesús me enseña que yo puedo caminar no solo la milla ordinaria, sino la milla extraordinaria. Dale un aplauso al Rey, aleluya. Mateo 5:41. Mateo 5:41 dice: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Jesús es muy radical cuando les dice esto a los discípulos: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Muchas veces, mis amados, nosotros sentimos que en nuestras vidas hay cosas que son una carga pesada. Usted, por ejemplo, quizás se tiene que levantar de madrugada para ir a trabajar, para ir a unas labores que lo tienen cansado, lo tienen agotado, el jefe es irritante, pero tú sabes que tú tienes que ir a trabajar. Aunque no quieres, pero sabes que debes hacerlo. Sabes que tienes que llevar el alimento a la casa. Quisieras esa mañana quedarte descansando junto a tu esposa, abrazar a tus hijos, pero esa mañana tú te tienes que levantar bien temprano. A pesar de que puedas estar cansado y con sueño, tienes que hacerlo. Estás obligado, te irrita y vas. Son las responsabilidades y deberes que necesitas hacerlo para alcanzar éxito. Y estas cosas en nuestras vidas encajan también para alcanzar el propósito de Dios. Pero el Señor nos está enseñando algo más que eso. No te está diciendo tienes que hacerlo, hazlo con amor. Él está hablando de otra cosa. Él está hablando de caminar no la milla ordinaria. No te está diciendo lo que tienes que hacer. Te está hablando de más allá. Te está hablando de hacer lo que tienes y que tú puedes aún hacerlo aunque no tengas que. ¿Me estás siguiendo? Estamos hablando de la milla extraordinaria. Y me puse a pensar, ¿qué sentido tenía esta palabra para los apóstoles, para los discípulos y para nosotros hoy? Y encontré dos respuestas. La primera es que caminar la milla extra, caminar la milla extraordinaria implica, y esa es la primera enseñanza del Señor, que implica que hay situaciones en las que tendrás que quebrantar y doblegar
todo orgullo. En la milla ordinaria estás obligado. Por más orgulloso que seas, estás obligado a hacerlo. Ahí no cuenta tu voluntad. Pero después que se te acaban los 1000 pasos, ya no estás obligado. Y el Señor está diciendo: si alguno te obliga a llevar una carga, 1 milla, ve con él 2. Porque la primera es obligatoria, la segunda es voluntaria. La segunda es porque quieres. La primera te tratan como un esclavo, en la segunda demuestra que tú eres libre. En la primera te están diciendo: tienes que hacerlo. En la segunda tú le estás diciendo: quiero hacerlo. Oh, aleluya. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros estamos expuestos a situaciones en las cuales nos sentimos mal, nos ofendemos o cualquier cosa? Pero escucha esto: el Señor no está diciendo: si algún soldado romano en la calle te obliga a llevar 1 milla, ve con él 2. Porque eso no lo escribió el Señor para aquella época, lo escribió para todas las épocas, lo escribió para usted. Porque si dijera ahí, si un soldado romano, entonces usted está exento, porque hoy no hay soldados romanos aquí, ¿verdad? Pero ahí no está hablando de los soldados romanos, está diciendo: y cualquiera que te obligue a llevar una carga 1 milla. Está hablando de cualquiera, está hablando de situaciones que tienen que ver con nosotros. Está hablando de gente que muchas veces, entre comillas, abusa de nuestra confianza. De gente que abusa de ti. ¿Alguna vez usted se ha sentido abusado por alguien? ¿Se ha sentido abusado por un jefe? ¿Se ha sentido abusado por otra persona? ¿Se ha sentido abusado aún por un compañero? ¿Por alguien que dice ser su amigo? ¿O por un pastor, por un líder? No sé. Hay gente abusiva. Hasta en el reino de Dios hay gente abusiva. De hecho, el Señor decía: en el mundo los hombres poderosos se enseñorean de la gente, mas entre vosotros no será así, porque hay gente que se enseñorea de los demás. Entonces, muchas veces usted se va a dar cuenta de que usted está molesto, ofendido. Diga conmigo: ofendido. Porque usted dice: esa persona está abusando de mí. Y muchas veces usted siente que le han faltado el respeto. ¿Cuántos de ustedes se han sentido ofendidos porque le han faltado el respeto en algún momento de su vida? Yo sé que aquí hay gente muy santa, que no, solo a mí me ha pasado. A ver, de verdad, ¿cuántos se han sentido ofendidos alguna vez porque te han faltado el respeto? En una tienda, el vigilante que te dice: por favor, abra su bolso que necesito revisarlo. Y entonces usted se ofende y dice: ¿usted me ve cara de ladrón o qué? Y le empieza a esculcar allí, a mirar, y usted: pero bueno, ¿qué le pasa, señor? Por favor, respete. ¿Y sabe qué es eso? Que esas faltas de respeto con las que nosotros nos sentimos ofendidos, realmente no son una ofensa, realmente son una clara muestra de que tenemos un elevado orgullo que necesita ser quebrantado. Mis amados, necesitamos ser tratados en el carácter. El problema de la iglesia de este siglo, de la iglesia contemporánea, se llama carácter. Gente que no quiere ser tratada en el carácter. Gente ofendidas en las iglesias. Se ofenden porque no les agrada lo que le dijeron. El pastor trata de corregirlos en amor, e instruirlos, en llevarlos, pero dice: en esta iglesia no hay amor y yo me voy de esta iglesia. Y no es que no hay amor, es que hay mucho orgullo en ti. Y así no hubiera amor, si Dios te puso en un lugar, sé obediente, sé leal, sé fiel hasta el final, hasta que Dios te diga: ya.
Pero cuando tú tomas la decisión por tu orgullo, por tu herida, por tu consideración de que te han faltado el respeto, lo único que estás diciendo es que mi vida tiene condiciones, mi vida tiene límites. No pases de la raya, porque si tú pasas de esta raya me ofendo. Pero la gente ofendida es gente orgullosa, es gente viva, carne viva. Por eso necesitamos la cruz, porque en la cruz morimos. Usted va a la morgue, tome cualquier cadáver, oféndalo, grítele, escúpalo, patéelo. ¿Y sabe qué va a pasar? Usted va a salir ileso, porque los muertos no sienten. Diga conmigo, los muertos no se ofenden, no se van de la iglesia, no critican al pastor, permanecen en el lugar en donde están, porque está muerto. Pero cuando usted está vivo, usted se ofende. Somos altamente ofendibles cuando nos obligan a llevar nuestra carga por una milla. Pero tú sabrás que has quebrantado tu propio orgullo cuando estés dispuesto voluntariamente, sin estar ofendido, a caminar tu milla extra. Levante sus manos, déjeme profetizar sobre usted. Dios te va a perfeccionar. Dios enviará gente altamente ofensiva a herir tus sensibilidades. Te lo estoy profetizando, porque Dios te está madurando, porque Dios te está perfeccionando. Vas a enfrentar situaciones en donde vas a salir altamente golpeado, porque Dios te quiere enseñar a quebrantar tu orgullo, a doblegar tu orgullo, a crucificarte en Cristo y no bajarte de la cruz, porque Cristo trabaja con los crucificados. Toma tu cruz de cada día y sígueme. La gente sin la cruz no puede seguir, porque el crucificado camina con los crucificados juntamente con él, con los que están clavados juntamente con él en la cruz. Mi amado, si tú eres ofendible, tú no puedes avanzar en el reino. Tú no puedes conquistar este mundo con el evangelio de Cristo si tú eres altamente sensible a las ofensas. La gente te va a ofender. A Cristo lo ofendieron, a Cristo lo golpearon, a Cristo lo escupieron. Pero aún el profeta Isaías pudo ver de antemano al Cristo sufriente, y él decía: no abrió su boca, sino que fue como oveja llevada al matadero, y no maldijo a nadie, porque en su boca no hubo maldición. Él ni se quejó ni abrió su boca, sino que era varón de dolores, diga conmigo, y experimentado en quebrantos. Cristo es varón de dolores y experimentado en quebrantos. A él le dolía, pero se dejaba quebrantar. Él decía: Padre, si puedes, pasa esta copa. Pero se quebrantaba. Mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo es varón de dolores y experimentado en quebrantos. Nosotros muchas veces somos varones ofendibles y experimentados en orgullo. Y el Señor te está diciendo: si te sentiste ofendido por la primera milla, quebranta el orgullo, porque tú puedes caminar una milla más. ¿Cuántos matrimonios están a punto de divorciarse? Y están pasando un conflicto en el matrimonio, en la casa, porque tienes heridas abiertas, situaciones no resueltas. ¿Sabes por qué?
te duele tanto porque no quieres caminar tu otra milla. No estás dispuesto a caminar la milla extraordinaria. Levante su mano y diga conmigo: la gente ordinaria jamás podrá caminar la milla extraordinaria. Solo gente extraordinaria puede alcanzar la estatura de Cristo, de caminar la milla extraordinaria. En la milla ordinaria está tu carne. En la milla extraordinaria está el espíritu quebrantado. Matrimonios que se están divorciando porque están ofendidos. Y todo se puede resolver con un simple perdón, con un simple quebranto. Pero es que otra vez voy a dar mi brazo a torcer, pero yo soy quien tengo la razón. Tu carne puede tener la razón, pero el espíritu te anhela. Tú puedes caminar la milla extraordinaria. Si ya hablaste de divorcio, puedes hablar de perdón. Puedes decirle: mi amor, perdóname porque yo te propuse romper un pacto. Más bien te propongo que hoy me quebranto delante del Señor y que yo estoy dispuesto a caminar contigo 1 milla, 2 millas, 3 millas hasta que el Señor venga por nosotros. El Señor no le estaba enseñando a los discípulos otra cosa, sino a caminar bajo la unción del quebranto de Dios, en donde tu orgullo no te limita el propósito. El peor enemigo que usted tiene no es Satanás, es usted. Satanás nunca será tu peor enemigo, porque ya él fue vencido. ¿Qué sentido tiene pelear contra un perdedor si ya él perdió? Contra un perdedor usted nunca tendrá conquistas, porque ya perdió. No hay nada que conquistar allí. Si ya un negocio quebró, ¿para qué lo compra usted? Ya quebró, ya no hay nada que ganar allí. Su única pelea no es contra Satanás. Ya Cristo lo venció en la cruz. A veces perdemos tanto el tiempo reprendiendo al diablo. Yo le decía al apóstol: hay gente que si tú le quitas al diablo de la Biblia, ya se les perdió el ministerio, porque ya no tienen más nada que hacer, porque todo es diablo. El diablo en la sopa, el diablo, mira, se comen una sopa de esas de letras y cuando meten la cuchara dicen diablo. Ven el diablo en todo. Y esto no es una pelea contra el diablo, es una pelea contra ti mismo, contra tu carne. El diablo ya fue vencido, tu carne no. Jesús lo venció en la cruz, pero tu carne no está vencida en la cruz. Tú tienes que crucificarla. Ya él crucificó al diablo, o mejor dicho, lo venció en la cruz, lo mató en la cruz. Usted tiene que matar la carne en la cruz, pero es usted. Tú puedes ir 1 milla extra. Tú puedes caminar 1 milla más. Tú puedes, porque tú eres extraordinario. La segunda enseñanza es que caminar la milla extra, caminar la milla extraordinaria, no solo implica quebrantar el orgullo, implica quebrantar la mentalidad de esclavo y actuar como un hijo heredero de Dios.
El Señor les estaba enseñando a sus discípulos a que ellos no eran esclavos, porque el esclavo hace lo que está obligado a hacer. Hay gente que tiene una mentalidad de esclavitud. Hacen solo lo que tienen que hacer. El hombre llega cansado del trabajo a la casa, está la casa sucia, pero es incapaz de tomar una escoba y ayudar a la esposa, que ha estado lidiando y bregando con los niños desde todo el día. Pero no toman una escoba porque él dice: yo vengo cansado de mi trabajo y además esa es tarea de la mujer. ¿Dónde está escrito eso? En tu mentalidad de esclavo. ¿Sabe por qué? Porque no siente que esa sea su tarea, su deber, y no es capaz de tomar aquello porque ya él hizo como hombre lo que tenía que hacer. Así trabajan los esclavos. Un esclavo vive limitado a sus argumentos durante toda su vida. Un esclavo limita sus acciones al deber. Un esclavo hace lo que tiene que hacer, lo que está obligado a hacer. Usted pone a un esclavo a limpiar usted le dice: límpieme este cuadrito, y lo limpia y lo deja pulido. Y usted podrá ver el resto sucio, porque el esclavo deja todo lo demás sucio, porque su deber era limpiar este cuadrito. El libre, el que no tiene mentalidad de esclavo, deja impecable el cuadrito y el resto del piso, porque lo mandaron a hacer algo e hizo lo que debía. Pero él dice: wow, esto quedó muy bueno. ¿Qué tal si dejamos todo mejor que como está y limpia lo demás? No porque lo mandaron, no obligado, sino porque es libre, porque le gusta la excelencia y porque no tiene una mentalidad que lo limita a un cuadro. Permítame hablar un poco más de esto. El esclavo hace las cosas por obligación, pero la gente con mentalidad de reino, usted no sirve en el reino por obligación, usted sirve por decisión. Usted no da el diezmo porque la ley dice. Es más, yo le voy a decir algo: el diezmo no es de la ley. Usted no está obligado a dar el diezmo. El diezmo por la ley es del antiguo pacto, pero el diezmo es de la gracia. El diezmo no le pertenece a la ley. ¿Sabe quién fue el primero que diezmó? A Abraham. ¿Y sabe cuándo vino la ley? Vino cientos de años después de Abraham. El pueblo de Israel estuvo esclavo durante ¿cuánto? 430 años. Abraham diezmó más de 500 años antes de que viniera la ley, porque la ley fue dada por Moisés cuando lo sacó de la esclavitud. Hay gente que diezma y da exactamente tanto con 0,1 y ya. No son espléndidos al dar, porque están limitados. Así actúa el esclavo. Lo da por deber. Cuando tú das por honra, por amor, por agradecimiento a Dios, tú no tienes los límites de una ley. Tú lo das todo. Tú no das una ofrenda, tú rindes tu vida. Lo rindes todo. Sigo. Si tú te sientes obligado a caminar una milla y solo has caminado esa milla, la caminaste como esclavo. El Señor no quiere esclavo, Él quiere hijos herederos. Porque, diga conmigo, porque el esclavo no hereda. El que tiene herencia es el libre. Amén. La gente ordinaria con mentalidad de esclavo no tiene beneficios, no tiene provecho, no tiene nada. En Juan 15:15 dice la Biblia que el Señor les dijo a sus discípulos: ya no os llamaré siervos, porque el Señor no sabe lo que hace su Señor. El siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Dios no comparte nada con gente con mentalidad de esclavo. El esclavo no recibe revelación.
Porque el esclavo no hace nada con una revelación. El esclavo no hace nada por revelación, lo hace porque lo mandaron por obligación. Pero el Señor dijo a sus discípulos: no los voy a llamar esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los llamaré amigos, porque los amigos sí saben lo que sus amigos quieren. Jesús decía: camina una milla más, porque la primera milla es la que camina todo el mundo, pero la milla extra es tu decisión voluntaria, viva, activa. Si tú sirves acá en la iglesia y tú haces exactamente y únicamente lo que te dijeron que debías hacer, estás sirviendo como esclavo. Si usted es el que limpia los baños y usted dice: a mí me mandaron a limpiar este baño, pero el de al lado no, porque le toca a la hermana fulana, y usted no hace nada más, no has caminado nunca tu milla extraordinaria. La Biblia dice: el que es fiel en lo poco, lo pondré en lo mucho. Ser fiel en lo poco no es hacer lo que te mandaron, es caminar la milla extra. Dios no considera poco la milla ordinaria, porque esa es obligatoria. Lo poco es la milla extraordinaria. En Lucas 17:7, en la Nueva Versión Internacional dice, yo quisiera si lo pueden colocar en la Nueva Versión Internacional, porque está más claro como lo dice. Dice: supongamos que uno de ustedes, esto lo está diciendo el Señor, supongamos que uno de ustedes tiene un siervo, un esclavo, diga, un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo, el esclavo, regresa del campo, ¿acaso se le dice, acaso tú le dices: ven enseguida a sentarte a la mesa, a comer aquí con nosotros, con mi familia? ¿No se le diría más bien: prepárame la comida, cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno, y después que yo cene podrás cenar tú? ¿Acaso, dice el Señor, se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Yo he visto muchos creyentes diciendo: hermano, es que nosotros somos siervos inútiles. El Señor está dando una enseñanza, pero si usted no tiene revelación en esta enseñanza, usted va a terminar saliendo de acá diciendo que usted es un siervo inútil. Ay, el Señor nos dice en la palabra que somos siervos inútiles. Esa no es la enseñanza. El Señor está diciendo: amado, si tú haces solamente tu deber, tendrás que terminar tu vida diciendo: soy un siervo inútil, porque solamente he hecho aquello a lo que estoy obligado. El Señor está diciendo: tú puedes ir la milla extraordinaria, porque la milla extraordinaria no es de gente con mentalidad de esclava, es con gente libre, herederos del reino en el Señor. Acá la palabra inútil no es una ofensa, el Señor no está ofendiendo. La palabra inútil en la lengua original significa algo que no tiene provecho, algo que no obtiene ganancia, algo que no le saca utilidad a la circunstancia. Cuando Él está diciendo: eres siervo inútil porque solamente has hecho lo que se te mandó, Él lo que está diciendo: no le sacaste provecho a la oportunidad.
No, pero es que eso es muy difícil. Cuando caminas la milla extraordinaria es donde vas a ver la ganancia. En la milla ordinaria no hay ganancia. En la milla ordinaria, si te quedaste ahí haciendo solo lo que debes hacer, nunca le vas a sacar provecho. Si en tu matrimonio estás tan ofendido que no quieres caminar la milla extraordinaria, nunca verás la gloria, el provecho, la bendición que está en el matrimonio. Quiero avanzar. Tú tienes que dar tu mejor esfuerzo. Vamos, levanta tus manos y diga conmigo: yo estoy habilitado del cielo para caminar la milla extraordinaria. Hoy quebranto todo orgullo. Hoy quebranto toda mentalidad de atadura, de esclavitud. Y hoy me propongo en el nombre de Jesús a caminar la milla extraordinaria. Voy a doblegar el orgullo. Voy a doblegar mis ofensas. Voy a caminar la milla extraordinaria porque estoy ungido para ir una milla más. Serviré una milla más. No haré lo que se me manda, le daré más al Señor. Haré más porque estoy ungido para la milla extraordinaria. Apláudele al Rey. En la primera milla no hay bendición. En la primera milla hiciste lo que estabas obligado. En la primera milla nadie te agradece. Los soldados romanos, cuando alguno caminaba la primera milla, no le decían: ay Señor, muchas gracias, qué pena con usted que lo hice sufrir. No, el soldado no le decía nada porque eso era la obligación. ¿Sabe cuándo el soldado se sorprendía? Con los que le decían: ya hasta aquí Señor, porque ya caminó sus 1000 pasos. Y él decía: no Señor, tranquilo, yo le voy a colaborar, dígame hasta dónde se lo llevo. Y el soldado se quedaba así y decía: ¿qué le pasa a este? No se ofende. No se ofende. Lo llevó una milla más. Ahí hay agradecimiento, ahí hay recompensa. Dios no te premia por la primera milla. Quiero entrar en esta parte final. Me voy a quitar este saco porque sé que voy a sudar bastante. ¿Sabes que la Biblia, y quiero que en esta segunda parte usted abra su espíritu, porque usted va a salir de acá ministrado por el Señor? Y si esta palabra que quiero soltar ahora te provoca un quebranto, tírate de rodillas, haz lo que sea. No te quedes sin sacarle provecho a esta palabra. La Biblia nos habla de un caso de un hombre al que le aplicaron la ley de Angaria y lo obligaron a llevar una carga muy pesada. Y yo quiero contarles lo que sucedió. Marcos 15:21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene. Diga conmigo: Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Quiero que note bien de quién era padre: de Alejandro y de Rufo. Y quiero que note bien de dónde era Simón. ¿De dónde era? De Cirene, que venía del campo. Dice que lo obligaron a que le llevase la cruz. ¿Quién lo obligó? Jesús. Los soldados que llevaban a Jesús al Gólgota a crucificarlo. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. Quiero que note hasta dónde llegó. Lo obligaron a llevar la cruz y lo llevaron hasta el Gólgota. Quiero, antes de hablarle esta palabra,
Quiero ubicarlo contextualmente. La Biblia nos habla de un hombre llamado Simón, pero dice que no era de Jerusalén, ni siquiera era de Israel. Él era judío, pero no había nacido, o por lo menos no vivía en Israel. Él vivía en una ciudad llamada Cirene. Cirene es actualmente lo que se conoce como el país de Libia, al norte de África. Cirene quedaba muy lejos de Jerusalén. ¿Qué hacía Simón de Cirene en Jerusalén? Pues Simón de Cirene, que era un devoto judío, él vivía allí en África, en Libia, vivía en una comunidad, en un país donde había muchos judíos que habían sido dispersos en años anteriores, pero eran devotos. Y él, como todos los judíos devotos, hay 3 fiestas a las que los judíos deben acudir durante el año a Jerusalén. Y una de esas fiestas es la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua es en la fiesta donde se ofrece cada año el cordero para recordar cuando Moisés mandó a sacrificar el cordero, que marcaron con la sangre las puertas, y el ángel de la muerte mató a los egipcios, pero libró a los que estaban dentro de la puerta después de la sangre. Entonces, cada año, cada judío devoto iba a sacrificar su cordero, porque cada familia sacrificaba un cordero. La ley era un cordero por familia. Ahora, Cirene quedaba muy lejos, y recuerde que en aquellos días no había transporte, no había aviones ni vehículos. La única manera posible de poder viajar desde un país a otro era caminando, señores, era caminando. Dice la Biblia que Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, seguramente andaba con ellos dos, no iba a dejarlos, porque el viaje caminando desde Cirene hasta Jerusalén, hasta la ciudad de Jerusalén, para celebrar en el templo de Jerusalén la Pascua, duraba por lo menos un mes de ida y un mes de regreso caminando. Imagínate el gasto que implicaba eso. Él tenía que ahorrar dinero y él no podía llevarse la comida. ¿Cómo se lleva la comida de un mes a pie por campos, desiertos, montañas, ríos? No puede. Él tenía que llevar una gran suma de dinero, porque él tenía que pagar todos los días por la comida, desayuno, el almuerzo, la cena de su esposa, de sus 2 hijos y el suyo. Él tenía que estar preparado. Él había quizás ahorrado mucho dinero. Simón de Cirene salió un mes antes para llegar a la fiesta de la Pascua. Su objetivo era llegar a tiempo. Él tenía que llegar antes de que se sacrificara el cordero pascual. Pero como cada familia tenía que sacrificar un cordero, él no podía llevarse un cordero caminando un mes. Se moría el cordero y era incómodo además. ¿Qué hacían? Se iban ellos y en el campo, antes de la fiesta, iban a los corrales, iban a los pastores y les compraban el mejor cordero, y venían con su cordero al templo el día de la Pascua a ofrecer el cordero por su familia. La Biblia dice que Simón de Cirene venía del campo. Realmente hacía un mes que había salido de casa. ¿Y por qué venía del campo? Porque venía justamente de comprar quizás el cordero, y él iba camino al templo. Él iba con el cordero de la Pascua, con sus hijos, a sacrificar por su casa, para cumplir la ley de Moisés, que un cordero por casa es suficiente. Y cuando él va caminando, hermano, justo que en ese momento
viene pasando una caravana, unos soldados romanos. Él veía a la gente alborotada y él decía: ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando acá? Él no sabía quién era Jesús. No lo conocía. Nunca lo había escuchado ni lo había visto. Solo, si pudiéramos decir por casualidad, por mala suerte, se atravesó en la hora menos indicada. Uy, ¿por qué me metí por acá? Y en eso vamos a tener que dar la vuelta porque esta caravana está muy larga, esta fila está muy larga. Y en lo que justamente quizás se iba a dar la vuelta, viene un soldado romano, lo toma por el hombro y le dice: ley de Angaria, usted está obligado a llevar la cruz. No, señor, pero es que yo voy ley de Angarias, haga silencio y tómele la cruz al preso. Y le toma la cruz obligado. Los niños iban a empezar a tirarle quizás piedras al soldado. Tranquilo, déjeme, salgamos de esto. Total son 1000 pasos. Papi, no nos deje. Chino, tranquilo, cuenten, que yo los escuche. 1000 pasos. Y de pronto ve a Jesús. Él nunca se imaginó que ese día, que esa mañana, él estaba destinado a encontrarse con el verdadero Cordero de la última Pascua que iba a celebrar él en su vida. Porque era suficiente, un cordero es suficiente para toda casa, para toda familia. Él llevaba el corderito insuficiente porque el próximo año tendría que volver. Pero ese día, en su carne, se ofende con el soldado. Le da rabia que lo abusen. Está molesto porque ¿cómo me van a obligar? Estoy cansado, tengo un mes viajando para este momento y me van a hacer perder esta Pascua. Y él no sabía que estaba celebrando la verdadera Pascua, el cordero que era suficiente para toda su vida. Y él toma aquella cruz con disgusto. Pero de pronto ve que el hombre que llevaba la cruz tenía una corona de espinas, estaba ensangrentado, tenía latigazos, su espalda abierta. Y de pronto tuvo como compasión y dijo: bueno, no sé quién sea este criminal, pero me da como lástima verlo así. No importa lo que haya hecho, no sé lo que hizo, debe ser bien malo para que lo maten hoy. Debe ser alguien muy criminal para que lo maten hoy. Pero igual lo voy a ayudar porque me toca. Y le quita la cruz de los hombros a Jesús y la puso sobre los suyos. Y en ese momento mira los ojos de Jesús, no con una expresión de dolor, sino con una expresión de agrado, como diciéndole gracias. Y él no podía entender eso. No podía entender eso, porque en su mente había un conflicto. Él no podía entender cómo este hombre, que lo estaban escupiendo, que lo estaban golpeando, de pronto no maldice. Y no tiene rabia, no tiene expresión de enojo ni de ira, sino que, como pudo, una leve sonrisa como para agradecerle que lo estaba ayudando a llevar la cruz. Pero Simón de Cirene dice: no me voy a dejar confundir. Son 1000 pasos. Y los soldados empiezan: camina. Y le daban golpes. Y la gente escupía a Cristo. Lo escupían, dicen que lo escupían. Mátenlo, crucifíquenlo. Y Simón de Cirene le empieza a contar los pasos con la cruz. 1, 2. Él los tenía que contar, porque él dijo:
yo no vine a esto. Voy a llevar la milla obligado, callado. Y cuando llegue a los 1000 pasos la suelto. Pero cuando daba cada paso más, había algo que lo estaba cautivando, porque aquel hombre que lo escupían, que los golpeaba, miraba con amor. No hablaba, no maldecía. Se estaba cumpliendo lo dicho por Isaías: varón de dolores y experimentado en quebranto. De pronto veía a la gente que decían: no lo maten, no lo maten. Él resucitó a mi hija. Otro decía: yo era un paralítico, él me mandó allá a las aguas del Siloé. Otro decía: no lo maten, él es profeta, él es el Mesías. Yo tenía 38 años ahí en Betesda, ahí a la entrada de Jerusalén, y él me sanó. Pero otros decían: mátenlo, crucifíquenlo. Y Simón de Cirene seguía caminando y no entendía qué estaba pasando allí. Pero algo sucedió en Simón de Cirene. La gracia del Señor cae sobre él. La gracia del Señor lo alcanza. Y él empieza a ver que cada paso que da lo acerca al momento de su liberación. Pero cada paso que da se está convenciendo más de que el hombre al que van a matar es justo. Porque la gente hablaba de sus milagros. Las mujeres lloraban. Una decía: yo era prostituta, todos ustedes saben, pero este hombre me perdonó, me liberó. Y llega un momento donde viene Jesús de Cirene. Los chinos le decían, Alejandro y Rufo le decían: papi, sigue, que ya van 995, ya vamos a salir de esto, papi, sigue. Y Simón de Cirene está con la cruz y Jesús está allí con él. 995, 996, 97, 98, 999. Y llega el momento en que tiene que tomar una decisión. Llega el mismo momento en el que tú estás. Me divorcio y suelto esta cruz y hago lo que me da la gana. Me voy de la iglesia y suelto esta cruz, o doy el paso número 1000 y sigo con mi cruz y camino la milla extraordinaria. Y dice la palabra de Dios que lo llevaron hasta el Gólgota. Ir al Gólgota es ir hasta el final, donde se termina la cruz, donde todo es consumado, consumado es. Y Simón de Cirene da el paso número 1000. Los niños aplaudían: papi, lo lograste. Y él dijo: no lo he logrado. No puedo soltar esta cruz. Esta cruz también es mía. Yo tengo que seguir. Estoy obligado a caminar una milla, pero voy a caminar la milla extraordinaria. Porque cuando tú te encuentras con Jesús, tú tienes que caminar hasta el final con tu cruz, amado. Tienes que seguir. Tienes que seguir. No puedes abandonar, no puedes abortar. No te puedes divorciar. No puedes dejar tu casa. No puedes, amado. No te puedes ir de donde Dios te puso. Tienes que caminar una milla más. Cuando tú conoces a Cristo, tú llegas hasta el final. Tenemos que caminar una milla más. Una milla más. Es la milla extraordinaria, mis amados.
en la milla extraordinaria. La gente extraordinaria llega hasta el Gólgota. Levanta tus manos a los cielos. Quizás pudiéramos dejarlo hasta acá. Ese día, aquella cruz cambió la vida de Simón de Cirene. Cambió la vida de su esposa y de sus hijos. Pero escucha, más adelante nos podemos encontrar con la Escritura. Y quiero que leas bien lo que dice el libro de Colosenses. En el capítulo 3, versículo 22, porque ¿qué pasó con Simón de Cirene? Esa cruz lo cambió. Esa cruz transformó su vida. La milla extraordinaria es lo que te transforma en extraordinario. La milla extraordinaria es lo que te hace tener una familia extraordinaria, una esposa extraordinaria, un ministerio extraordinario. Es caminar la milla extraordinaria. Estoy cansado de gente de la primera milla. La gente de la primera milla es la que critica, la que golpea, la que no sirve, la que aborta propósitos. Es la gente que estorba el camino de los demás. Usted tiene que ser el que camina la milla extraordinaria. Colosenses 3:22. Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiráis la recompensa. ¿Cuál recompensa? ¿Quieres saber cuál recompensa tuvo Rufo? Lea Romanos 16:13. El gran apóstol Pablo, años más tarde, 20 años después, escribe esto en la carta a los romanos: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Aquel niño que vio a su papá llevar la cruz se quebrantó también, se convirtió al Señor, se convirtió en un hombre que caminó a lo largo de los años venideros, ayudó al apóstol Pablo. La madre de Rufo, la esposa de Simón de Cirene, sirvió al apóstol. El apóstol Pablo dijo: esta mujer es la madre de Rufo, pero la siento como si fuera mi propia madre, porque era una mujer quebrantada. Porque tú y tu casa le servirán al Señor, pero si tú no estás dispuesto a caminar la milla extraordinaria, tú no puedes ver esta recompensa. Rufo era el producto de una cruz, de un padre que decidió llevar la cruz. ¿Cuántos padres están aquí dispuestos a llevar la cruz? ¿Cuántos padres, cuántas madres están dispuestos a llevar la cruz? Porque tus hijos están viendo hasta dónde tú llevas la cruz. Pero esta es la recompensa: que tú y tu casa le servirán al Señor. Que el Señor no dejará sin recompensa tu vida. Que todo lo que haga, hazlo para el Señor. No agradando a los hombres, agradándolo a Él, porque de Él viene la recompensa. ¿Qué importa si no te aplauden? ¿Qué importa si no te reconocen? ¿Qué importa si no te dan las gracias? A mí lo que me importa es que aunque nadie me lo agradezca, yo llevaré la cruz, yo llevaré la milla extraordinaria, porque mi recompensa la tengo del Señor. Dale ese aplauso al Rey, dale ese aplauso al Rey de Gloria. Allí donde está,
Aplaude con toda tu fuerza. Esta es una mañana de decirle al Señor: voy a llevar esta cruz, voy a caminar hasta el final. No voy a dejar la cruz en los 1000 pasos. No importa cuántos pasos hay desde tu paso número 1000 hasta el Gólgota. En el paso número 1000 dejarás de contar los pasos, dejarás de contar cuánto has caminado, porque largo camino te resta. Pero no importa cuánto tengas que caminar, si estás pegado a la cruz, estás pegado a Cristo. Oh, Ramama y Sátara la vaca. Aplaude su gloria, aplaude su gloria. Oh, Ramama Maisara la vaca. Yo bendigo esta casa, bendigo esta iglesia, bendigo estos pastores, y yo declaro que esta palabra les cambie, les transforme la vida para siempre, Señor. Porque tú vendrás por una iglesia, mi Señor, una iglesia sin mancha y sin arruga. Vuelve esta gente caminadores de la milla extraordinaria. Dale gloria a Dios. Dale las gracias al Señor. Dios los bendiga.